socialmente, dice que se medía por qué tantas riquezas tenían las personas o los países también, porque este índice no solo se usa para las personas, sino más que todo se usa a nivel nacional, ¿verdad? A nivel de país. Entonces era la acumulación, el desarrollo, era acumulación o producción de riqueza. Y en el caso de los países, ¿verdad? ¿Cuánta riqueza, cuánto dinero recibía el país? ¿Se recuerdan del PIB? También qué tanta o qué tan buena era la economía en un país. Y entonces, en el caso de Guatemala, ¿verdad? Sabemos que Guatemala tiene la mejor economía a nivel centroamericano y tenía muchas riquezas, mucho dinero, pero no quiere decir que sea un país desarrollado, ¿verdad? Entonces, por eso fue necesario estos indicadores. Se decía del desarrollo humano era la acumulación o producción de riqueza, la modernización de infraestructura, la implementación de tecnología, el crecimiento de la industria, los ingresos y otros elementos que eran meramente económicos. O sea, todo eso, el desarrollo humano o el desarrollo del país se medía en base a las riquezas, pero como les digo, no se dieron cuenta que no era cuestión o no era necesario solo medirlo, o no se podía solo medir con las riquezas, con lo económico, porque, como les decía, Guatemala tiene la economía mejor de Centroamérica, pero no quiere decir que sea el mejor país de Centroamérica, ¿verdad? O el que está más desarrollado en Centroamérica. Entonces, fue necesario ver otras maneras de medir, ¿verdad? Otras, podríamos decir, dimensiones o factores que se toman en cuenta, ¿verdad? Para medir este desarrollo humano. También, o indicador, ¿verdad? Vamos a ver que también le dicen ejes. Entonces, en Guatemala, por ejemplo, se veía que sí, habían riquezas y todo, pero las personas, hay pobreza, hay deficiencia en la salud, deficiencia en la educación, deficiencia en la seguridad y todo esto. Entonces no podían como que tomarlo como un país desarrollado. Y tampoco como lo habían tomado en otro tiempo, ¿verdad? Que era un país subdesarrollado, que se quedó por debajo del desarrollo, porque sí seguía avanzando. Claro que iba más lento. Acuérdense que todavía Guatemala sigue siendo, ¿verdad? O seguimos siendo un país agroexportador, a diferencia de los otros países que ya son industrializados. ¿Se recuerdan de la evolución de esta sociedad, ¿verdad? Entonces empezó con la agricultura, después ya la industria y todo. Entonces, lo mismo sucedía en este caso, ¿verdad? Entonces, se dieron cuenta que no era posible tomar solo el desarrollo humano en lo económico. Entonces, por estas privaciones que hay, especialmente en los fenómenos de exclusión, discriminación a través de la historia, ¿verdad? Que hemos visto por qué se dieron estos fenómenos en Guatemala. Desde los españoles, desde la conquista, ¿verdad? Empezaron a excluir o a hacer que solo los españoles o un grupo privilegiado, ¿verdad? Y sigue hasta el día de hoy que hay poca, como vimos la vez pasada en el documento, la riqueza está distribuida en pocas personas, ¿verdad? Y todo lo demás, todas las demás personas están excluidas de eso, ¿verdad? Entonces, también dice que el gasto público social que realiza el Estado de Guatemala es uno de los más bajos de América, incluso más bajo que Honduras, Nicaragua y El Salvador. Entonces, también, ¿verdad? O sea, ese dinero que ingresa no se utiliza tanto para los proyectos, ¿verdad? Sino al contrario, se usa para otras cosas o, como hemos visto, también los casos de corrupción, ¿verdad? Entonces, por eso cuando dicen es que Guatemala es un país pobre, no es que sea pobre, que no tenga ingresos, que no
que no tenga una buena economía, sino que no se saben o no se han utilizado de una manera adecuada esos recursos, ¿verdad? Entonces, hablando ya del índice de desarrollo humano, eso fue como para recordar cómo es lo del desarrollo humano. Se dice que el índice de desarrollo humano es una de las maneras para medir el desarrollo de un país, ¿verdad? Este índice dice que es un indicador que va a reflejar el bienestar de una población. ¿Cómo va a estar de bien una población? Vivir bien, la calidad de vida que tiene la población, ¿verdad? Y entonces esto va a indicar. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de 3 ejes o 3 dimensiones básicas que son la vida larga y saludable, los conocimientos y el nivel de vida digna. Cuando hablamos de vida digna, vida larga y saludable, nos referimos a la esperanza de vida al nacer, ¿verdad? ¿Cuánto es, digamos, lo que puede vivir una persona en Guatemala desde que nace, ¿verdad? Está alrededor de 72 años, ¿verdad? Tenemos una esperanza de vida al nacer, ¿verdad? De 72 años aproximadamente. Claro, dependiendo las condiciones también de la persona, pero si todo va bien, esa es la esperanza que tienen de vivir. También en el caso de la educación se mide tanto la media de escolaridad, o sea, del ciclo, mejor dicho, del nivel educativo que tienen la mitad de la población, la media de la población, ¿verdad? Estadísticamente, o sea, la mayoría de la población, ¿cuánto, verdad? Podríamos decir qué es lo que más cursan, ¿verdad? Por ejemplo, si es primaria o secundaria. Dice que universitario, ¿verdad? Es más o menos del 3 al 5% de la población que llega a la universidad. De ahí el 95% no llega a la universidad, ¿verdad? Entonces, esto también tiene que ver con el índice de desarrollo humano y también les decía el nivel de vida, ¿verdad? Que también el ingreso nacional bruto, ¿verdad? Cuánto ingresa Guatemala. Y también hay otro índice que es el índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad. Y cuando hablamos del índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad, está peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se puede dar cuenta que existe mucha desigualdad en Guatemala. Ya lo habíamos visto teóricamente, ¿verdad? Pero también estadísticamente o numéricamente, cuantitativamente, ¿verdad? Lo podemos ver que existen estas desigualdades entre los diferentes estratos sociales. Y algo que podemos ver es que es cierto que existen diferentes clases, ¿verdad? La alta, la media y la baja, pero en Guatemala existe incluso dentro de la media, ¿verdad? Algunos dicen es que es de la media alta o de la media baja, o sea, todavía hay subdivisiones. Y en la baja está la baja y hay pobreza y extrema pobreza todavía. Entonces, sí está bastante mal, ¿verdad? Socialmente Guatemala en esto y se muestra mucha, o sea, se da a notar mucho esa desigualdad, o sea, sí es bastante visible. Y entonces las desigualdades entre los habitantes en dimensiones de la expectativa de vida, también los años de escolaridad, los ingresos y el consumo. Ya vimos que hay desigualdades, ¿verdad? Tanto en las oportunidades laborales, en lo que a lo que se dedican, los ingresos que tienen y también dependiendo el estrato social y estas oportunidades que tienen de años de escolaridad también, va a ser la calidad de vida que tienen las personas.
Sí, dice que este índice del desarrollo humano por la desigualdad, ¿verdad? Ajustado por la desigualdad, muestra que quiere decir que si en el país los habitantes, si no hubiera desigualdad o distinción, si va a tener las mismas posibilidades de vivir, la misma cantidad de años, la posibilidad de acceder a una cantidad de ingresos, ¿verdad? Que no es en extremo dispar y también que pueda cursar la misma cantidad de años de educación, ¿verdad? Va a ser mucho mejor, estaría mucho mejor y se eliminarían esas desigualdades, cosa que en Guatemala no pasa, ¿verdad? Entonces, Guatemala con altos porcentajes es un país muy desigual. Dice que según los niveles de índice de desarrollo humano, que es de 0 a 1, ¿verdad? O de 1 a 0. Estados Unidos tiene 0.914 caso del índice de desarrollo humano y Guatemala 0.628, ¿verdad? Entonces, también, según el nivel de índice de desarrollo humano, existen como categorías, ¿verdad? El índice de desarrollo humano muy alto entre los países de América están Estados Unidos, Canadá, Chile, y, Cuba y Argentina. Un índice de desarrollo humano alto, Uruguay, Bahamas, Barbados, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Panamá, Venezuela, Costa Rica, México, Granada, Perú, Belice, San Vicente y las Granadinas, Dominicana, Jamaica, Santa Lucía, Colombia, Ecuador, Surinam, República Dominicana. Y un índice de desarrollo humano medio está Paraguay, Bolivia, El Salvador, Guyana, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y el índice de desarrollo humano más bajo, ¿verdad? Está en el caso de Haití. Entonces, según una estadística que hicieron, ¿verdad? A nivel americano, dice que Guatemala ocupaba el puesto número 32. El único que estaba abajo de Guatemala era Haití. Y a nivel mundial, realizado por la ONU, ¿verdad? De 180 países que tomaron en cuenta, el puesto 125 lo ocupaba Guatemala y el número 1 lo ocupaba Noruega y Chile el número 41. Entonces, para que tengan una idea de cómo es que está la situación en Guatemala, ¿verdad? Luego vamos a ir viendo. Entonces, este índice de desarrollo humano también puede ser una medida para la exclusión, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que existe en Guatemala desigualdad, pero ¿cómo vamos a verlo? Por medio de este índice de desarrollo humano. También podemos usar ese índice de desarrollo humano ajustado a la desigualdad, ¿verdad? Recordando esto del índice de desarrollo humano que les decía, que eran los tres ejes o tres que se tomaban en cuenta estos tres ejes, ¿verdad? La vida larga y saludable, la educación de calidad y una vida digna y y cómo es que esta vida digna, ¿verdad? O calidad de vida. Entonces, cuando hablábamos, como recordando, ¿verdad? La vida larga y saludable se mide por la esperanza de vida al nacer. También es en promedio de la edad en que ocurre la defunción de las personas en un lugar y tiempo determinado. La educación por el año promedio de estudio que tengan, ¿verdad? Cuántos años escolares tuvo una persona. Y también la vida digna por medio de la cantidad de dinero que puede acceder una persona y se basa basado en el PIB, ¿verdad? O del el ingreso que hay en el país, cuánto es lo que le corresponde, ¿verdad? Al dividir el dinero, en teoría, cuánto posee
por número de habitantes, ¿sí? O sea, por habitante, cuánto dinero tendría que ser, ¿verdad? Entonces, así es como se calcula y ahí se puede medir entonces la exclusión, ¿verdad? Porque, como les decía, en Guatemala hay mucho dinero distribuido en pocas personas, ¿verdad? También, ¿cómo es que vamos a calcular este índice? Desde 0 como mínimo hasta 1 como máximo. Aunque técnicamente es imposible que se alcance tales valores, ¿verdad? Siempre es como 0. Como vimos en el caso de Guatemala, 0.60, en el caso de Estados Unidos, 0.91. Por ahí no llega al 1 ni llega directamente al 0, pero sí es como ya comparándolo con otros países, como que Estados Unidos, Canadá, Cuba, están en los más altos, ¿verdad? Y Guatemala está entre el más bajo, ¿verdad? Bueno, solo Haití está por debajo de Guatemala. Y también se van a establecer valores máximos y mínimos y se calcula un índice por cada eje, tanto los ejes que les decía, o dimensiones básicas, ¿verdad? Que era la esperanza de vida al nacer, o vida larga y saludable, el nivel de escolaridad de la población y también el ingreso, ¿verdad? Así entonces es como se calcula cuál es, cómo está el país, ¿verdad? Pero también, como les decía, esto indica, ¿verdad? La exclusión, porque nos puede servir como era el tema, ¿verdad? Una forma para medir la exclusión cuantitativamente, porque lo podemos ver, ¿verdad? Cualitativamente y podemos decir porque las personas de escasos recursos no tienen acceso a la educación o tienen que trabajar, existe el trabajo infantil debido a los ingresos, debido a la sobrepoblación, todo eso es cualitativo porque no hay como que cifras, ¿verdad? Ya una forma de medir cuantitativamente o cuantificar esta desigualdad y exclusión son este índice de desarrollo humano y también el coeficiente de Gini que veremos más adelante, ¿verdad? Entonces dice que Guatemala, es cierto, va avanzando, ¿verdad? Va mejorando, porque si ustedes se dan cuenta, si comparamos años atrás, ¿verdad? Las personas que ingresaban a la primaria o algunos solo se quedaban con primaria, ahora ya van avanzando segundo, tercero básico, ¿verdad? O por lo menos ya terminaron la secundaria, otros están buscando cómo ingresar ya para una carrera de diversificado, ¿verdad? Y luego otros en la universidad, pero también los requisitos, ¿verdad? En laborales, ya habíamos hablado de esto, que al principio solo pedían hasta sexto primario, ¿verdad? Primero que supieran leer y escribir o hasta sexto primario. Luego, tercero básico. Ahora, pues que sean ya de diversificado o mejor aún si están en el primero o segundo año, ya iniciando el segundo año de cualquier carrera universitaria, ¿verdad? Entonces, también va mejorando, pero a la vez exigiendo un poco más, ¿verdad? O sea, va teniendo un avance en la mejora de condiciones de educación, la cantidad de dinero que cada persona gana y la esperanza de vida. Y también en base a la cantidad de dinero, si ustedes se han dado cuenta, aumentan, ¿verdad? Cada año el salario mínimo y todo, pero también las cosas aumentan de precio, ¿verdad? Entonces no es como que gana un poco más y los costos o lo que consumen quedará igual, entonces como que sí se va a mejorar, pero si sube también de precio, entonces el dinero, lo poco más que ganan, lo tienen que gastar, ¿verdad? Para cubrir esas necesidades básicas. Entonces esto es relacionado con el tema del índice de desarrollo humano, recordando que antes solo el desarrollo humano se medía por lo económico, pero ya se descubrió que no es solo lo económico, sino que también interesa lo de la esperanza de vida al nacer o la vida
saludable, ¿verdad? Los años de escolaridad y la calidad de vida o el bienestar en la población.